Minutos, volvemos, mesa análisis de los martes y se reincorporan por acá. Bienvenidas Doris Arenas, qué gusto. Muy buenos ¿Qué días, ¿cómo tal, Luis estamos? Alberto, Oscar? Buenos días, qué gusto estar de nuevo aquí. Y bienvenido. Así es. ¿Cómo te fue en tus Muy vacaciones? bien, muy Te ves descansado, muy muy bien. renovado, gracias. Siempre uno, ¿verdad? Viene de Sí, vacaciones y claro. renuevas. Leer, me decía Oscar, bienvenido. Muy buenos días. Bienvenido tú, Sí, es cierto. muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Sí, hombre, la lectura. Quiero recomendar, mañana hablaremos en la sección de libros los jueves. Descubrí a Carlos Castaneda, no había leído a Carlos Ujú, Castaneda, así es Castañeda, ¿no? Pero es Castaneda, ujú. uno de los Sí. primeros antropólogos. Bueno, es peruano, que fue acreditado por UCLA, de los primeros en entrevistar a indígenas. Y sale una conversación con Juan Matus, Ujú. un líder yaqui, un brujo yaqui, que después, hace 3 años le sacaron, ¿no? Que no existió Juan Matus, que lo inventó. Bueno, pues, pero pues, las conversaciones que tuvo con él son tan profundas que son enseñanzas de vida. Y voy a recomendar mucho a Castaneda porque está las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Ixtlán, que fue el Ujú. que leí, y ahora estoy Sí. con las enseñanzas de Don Juan, Relatos de Poder, no me acuerdo está otro. Es fascinante, le dejaron un librito en el árbol de vida, en el intercambio Ajá, que sí. tenemos, chiquito así. Dije yo, ¿qué es esto? Y resulta que mi esposa y yo lo habíamos comprado también, lo teníamos, pero yo leí la versión vieja y teníamos la nueva. Recomiendo, es fascinante. Y además es un yaqui, es un líder Claro. yaqui. Está la legendaria María Matus también, la Exactamente. curandera. Viene de ahí. Fascinante, es una fábula de vida. Te pega una sacudida de vida que dices, no, eso es lo importante. Uno no anda preocupándose por cosas que no tienen importancia. Y le recomiendo mucho cualquier material de Carlos Castaneda. Pero ese es el tema de otro costal, mi estimadísimo. Así es, sí. Me inspiraste con tu pregunta. ¿Qué leíste? Y me gusta mucho siempre dejar al auditorio algo que pueda dejarle al auditorio. Hay más pobres en Sonora, Oscar, Doris, estoy impresionado, nos están escuchando. ¿Son 100,000 más pobres? Y 40,000 más en pobreza extrema. ¡Qué bárbaro! Del 2018 a 2020. Sí, ¿Por dónde empezamos? Doris, adelante. Bueno, adelante. sí, ya te lo comentaba el secretario José Nabor. Efectivamente, hay más sonorenses en pobreza. De 774,000 del 2018 pasamos a 885,000, lo que representa, esta cifra representa, fíjate Luis Alberto, el mayor nivel desde el año 2010. Creo que es bastante Ujú. preocupante. El número de pobres creció en un 14,3% y ubica de entrada a Sonora en el lugar 9 de los estados con mayor alza en la pobreza. Y también pues un incremento en la pobreza extrema, ya lo definía muy bien José Nabor. Y consultando información veo que según el plan de gobierno de esta administración que ya se va, pues en teoría habría 12 programas sociales que están aplicándose en Sonora, cosa que no vemos reflejada en los resultados que nos acaban de presentar en este momento, ¿no? 12 programas 12 programas sociales que del van Estado, estás del hablando, ¿no? estado, y realmente son pocos estados en el país los que aplican o tienen un programa permanente de apoyo social. Generalmente todos vienen de la federación y son realmente pocos estados los que tienen un programa fuerte de apoyos en este rubro. Suponemos que es por una cuestión económica, por una cuestión de recursos, pero Ujú. también por una falta de políticas públicas en ese aspecto. ¿Cómo ves, Oscar, los datos que Sí, dan? en el mundo de los otros datos, que si ustedes recuerdan, la semana pasada el presidente, confrontado con esta información, declaró tener otros datos. La triste y dura realidad en todo el país y en México es de que la pobreza y la pobreza extrema y la pobreza alimentaria ha ido incrementando año con año. Si bien se logró estacionar los números eh, a, a raíz de las transferencias de los programas federales bajo el paraguas de bienestar, estos ya se venían estancando y aquí tenemos que analizar que la pobreza es un efecto multidimensional. ¿Cuál es el primer golpe que hay? Pues hay un golpe en acceso a la salud. El desmantelar el programa de salud que venía funcionando, no de forma perfecta,
pero venía funcionando por parte del gobierno federal con sus corresponsales en los estados, crea un hoyo en carencias de salud gigantesco y el nuevo programa de salud del INSABI todavía no alcanza a despegar y hay un incremento en la pobreza porque se mide por carencias en el acceso a la salud. La otra parte, si bien el ingreso subió porque el salario mínimo promedio subió en 40 y tantos %, bajó el número de población económicamente activa. Hay más desempleo y no hay que olvidarnos de que México tiene una tasa de informalidad del 55% y Sonora anda por el orden del 45 a 50%. El desempleo que muestran las cifras de Sonora de 4.5% es un desempleo irreal porque en realidad el desempleo mayor se da en el sector informal, donde hay un nivel de precariedad porque no hay acceso a servicios de salud del Seguro Social, ISSSTE, ISSSTESON o cualquiera de otros de los servicios de apoyo de salud al Estado. Ahora, esta parte ya lo veíamos delimitado porque si tú recuerdas, el gobierno del Estado modificó su plan estatal de desarrollo a raíz de la pandemia y ellos ya presentaban una proyección de números, si quiere ahorita la pueden poner en pantalla, donde estimaban que iba a crecer la pobreza, en algunos casos más de lo que salió Coneval, pero específicamente en el caso de pobreza extrema hay una subestimación de lo que proyectaba el gobierno del Estado. Todo esto es en base a una encuesta que se hizo en los hogares, más de 100,000 hogares visitados por parte de INEGI el año pasado. Estamos hablando de una encuesta que se celebró los meses. Sí, aquí tenemos, en esta estimación de pobreza que hace el gobierno del Estado, pues decíamos que el incremento en números de situación de pobreza que proyectaba el gobierno del Estado era de 138,000 y la población de pobreza extrema iba a subir en 14,760, que hace 15,000. Esta es una proyección antes de que saliera esta encuesta que hizo el gobierno del Estado y nos los presentó en su Plan Estatal de Desarrollo modificado. También hay un estudio muy importante que seguramente poca gente lo leyó, que el doctor Huesca hizo y lo presentó en una de las revistas académicas más prestigiadas de este país, donde dice, si bien hay avances en el combate a la pobreza por los programas de bienestar, el impulso de estos ya se había estancado, básicamente porque las condiciones subyacentes para continuar con estas transferencias no existen. O sea, porque el debate aquí es, ¿estaríamos peor si no hubiera estos programas de bienestar o esto ha paliado el crecimiento de la pobreza extrema? Ya venía un estancamiento. Todo esto es estadística y es estadística árida y desafortunadamente a esa gente, a esos niños y a esas familias que se van sin poder comer o cenar esa noche, la estadística les vale un cacahuate. Lo que necesitan son soluciones y una red de bienestar que venga a apoyar a esa gente que está en pobreza alimentaria. Muy bien. Y en pobreza de acceso a servicios de salud, más ahora que tenemos un repunte de la pandemia. Me gusta esa red de bienestar. Doris, porque nos quedan ya 8 minutos. A ver, Doris. Bueno, creo que los resultados de esta medición, pues en realidad no nos sorprende. Ya sabíamos que la pandemia iba a tener su impacto en estas cifras derivado de la crisis económica y del desempleo que ha generado. Ya entrar en la discusión si hubo los suficientes o no los suficientes apoyos, creo que no nos alcanzaría el tiempo ahorita para una discusión de este tipo, pero pues no los hubo, ¿no? Creo que no. Porque ni el gobierno federal apoyando, ni el gobierno estatal, las MIPYMES son las que se vieron más afectadas y ahí está el resultado, que es un gran desempleo que lo estamos viendo reflejado en una mayor pobreza. Ahora, el Coneval fue muy claro y especificó a través de José Nabor que, bueno, esta medición no es una evaluación a las políticas
públicas de un gobierno federal o de un gobierno estatal. Sin embargo, van a dar grandes herramientas para los 15 gobernadores y gobernadoras que van a iniciar su nuevo periodo ahora en muy poco tiempo. Habrá que ver en nuestro caso en Sonora qué es lo que va a hacer Alfonso Durazo al respecto, porque le están entregando pues miles de sonorenses más en pobreza y en pobreza extrema, con algunos incrementos también en carencias sociales, que esto también es muy importante, el rezago educativo. Entonces es todo un gran reto para conocer cuál va a ser la política pública social. Creo que este es uno de los grandes valores, de los grandes usos que tiene una medición como la que hace el Coneval. ¿Qué es lo que sigue para Sonora en materia de políticas públicas? Sí, ¿y para qué va a alcanzar, no? Porque, Así bueno, yo es. decía, dices, le están entregando más pobres, sí, pero también más cosas en inseguridad, más, digo, es como una Más lista. ¿Por dónde deuda, va a empezar claro. el Sí, sí, gobernador, sí. Oscar? ¿O qué hacer? Porque este es un ¿Qué, tema, a qué, mí sí qué- me qué- sorprendió, el brinco es mucho, casi Sí. 40% sí, en pobreza En extrema, pobreza extrema es el proporcionalmente 62%. es muchísimo, es sí, decir, de sí, 64,000 a 104,000 Sí. en el 2020. Y pobres, y son 100,000 más pobres. El sí, tema no es menor. Me gusta la sí, red de bienestar sí. para concluir, Sí, Oscar, para ir concluyendo. ahora, la mala noticia es que estos números son peores, porque esto es en base a una encuesta de Es cierto, 2020. es Sí. cierto. Es lo Dentro, que se mide, exacto. Hay sí, una Sí. encuesta, hay una cifra negra, exacto. sí, lo que pasa en las Tienes razón. encuestas, la encuesta no la hace Coneval, la encuesta la hace El INEGI Es INEGI. y cierto. Coneval, así como otras gentes vienen procesando esos datos, Mm, y esto da para una discusión más amplia. ¿Qué es lo que se debe de hacer desde el punto de vista urgente? Pues atender esa pobreza extrema, que aproximadamente el 75% está concentrado en zonas urbanas y el 25% en zonas rurales. Es más fácil para un gobierno atender estas carencias en una zona urbana porque los tienen en un campo de acción más limitado. O sea, no es lo mismo ir a 5 horas en carretera o caminos de terracería a hacerlo dentro de una ciudad. La parte medular es de que dentro de las carencias, porque hablan en el estudio de Coneval, que trae muchos números, de que las carencias promedio son 2.1. La otra parte es la carencia de acceso a los servicios de educación, que es un tema que viene a debate dentro de 2 o 3 semanas, si hay un regreso o no a clases. Yo creo que cada familia va a tener que decidir en plena conciencia, y hay que respetar la libertad de los padres de mandar o no mandar a sus hijos a la escuela, pero la parte de pobreza extrema, de pobreza alimentaria, eso se tiene que atacar urgentemente, y esto no puede esperar, porque no puede decirle, oye, espérate 40 y tantos días que empiece el próximo gobierno y apriétate el cinturón, ¿no? Y como diría la caricatura, oye, pues ¿cómo que me aprieto el cinturón? Si ya me lo comí, ¿no? ¿O cuál? Si no lo tengo. Interesante, Doris, conclusión. Mm, Bueno, yo creo que también aquí un elemento muy importante son las remesas que ha recibido el país, alrededor de 40,000 millones de dólares en un año, Luis Alberto, y que ha 40,000. ayudado, 40,000, que ha ayudado a que se redujeran los números en algunas entidades del país, lo que no fue en nuestro caso el estado de Sonora. Entonces, ojo con esto, las remesas que está recibiendo el país podrían en algún momento ayudar a contener el aumento de la pobreza. Y también vemos que es muy importante, lo reitero, el delinear nuevas políticas públicas sociales respecto a la cantidad de pobres que tenemos en este país. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque todavía nos queda tiempo de pandemia y viene todavía lo que será el Sonora post-COVID. O sea, cómo se va a recuperar la economía del estado de Sonora en particular, que es lo que estamos hablando, cuando se ha retraído el turismo, por ejemplo, que es una fuente de ingresos aquí en el estado, y hay grandes proyectos para reactivar la economía en el estado que ha estado presentando el gobernador electo poco a poco.
pero también hay temas sociales, coincido en ese punto con Oscar, como el regreso a clases que debe de ser respetuosamente decidido por los padres de familia, y el sector salud, Luis Alberto, que también tendrá que entrarle con mucha fuerza al sector salud en el estado. Y bueno, retos sobran, ¿no? Sí, y como dices, yo creo que cerrando con eso, el gobierno yo creo tendría que poner las condiciones exacto para un regreso a clases óptimo, seguro, Sí, protocolario, sanitario, Ujú, pero no imponer, y yo no creo que vaya a imponer, la verdad, ujú. se debe de respetar la libertad de cada Sí. padre, ¿no? Ahí sí, yo sí creo que no debe de imponerse a los padres de familia, porque también es un legado de terror de decir no vaya, no vaya, todo está mal, y digo, sí, vamos a ver las proporciones de lo que viene, ¿no? sí. Oscar, me queda un minuto, Nada más para un minuto. concluir, sí. Ujú. Lo que se requiere son políticas públicas de una implementación impecable. La hipótesis de que se acabó la corrupción y con esto se solucionan todos los problemas del país y de que por decreto presidencial los datos cambian, la dura realidad y la dura realidad que viven estas familias Ujú. nos está rebasando. Es imperdonable que un país no tenga capacidad de solucionar la pobreza extrema, la pobreza alimentaria, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda y el acceso a seguridad social. Muy bien. Gracias, Oscar. Gracias, Doris. Nos Muchas vemos el próximo gracias. martes. Con permiso, ya nos vamos. Todo se queda en proyectopuente.com.mx en la plataforma, que es en el Noticiero de la Noche y en el 88.1 FM La Voz del Pitic y en toda la programación de Proyecto Puente. Con permiso. Gracias por acompañarnos.